Fernando, hace unas horas el presidente anunció una serie de medidas para combatir esta arremetida de la pandemia contra el pueblo uruguayo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, había una serie de informes del cuerpo científico uruguayo que yo particularmente respeto muchísimo, que de alguna manera indicaban de que había que tomar medidas restrictivas en relación a la movilidad. Y medidas restrictivas se tomaron, es decir, podrán compartirse, podrán decir que hay otras, pero medidas restrictivas se tomaron. Una claramente está vinculada a la suspensión de las clases hasta los primeros 15 días de abril y a los primeros 12 días de abril. Otras están referidas a la nocturnidad de los bares hasta las 12 horas. Esta medida en realidad es para el interior del país, porque en Montevideo ya se tomaba. Y otras medidas están vinculadas al teletrabajo, sobre todo en el sector público. Todavía algunos organismos no han entendido esta orientación del presidente. Por ejemplo, en las escuelas de primaria no hay niños, pero tienen que ir la directora y todos los auxiliares. Y uno se pregunta, ¿a qué? ¿A qué? ¿A dar respuestas a qué? Por ejemplo, nos acaban de decir, ahora lo voy a tratar de confirmar, que en ATCS todos los sectores fueron considerados imprescindibles. ¿Bajo qué criterio? Entonces, también las orientaciones del Poder Ejecutivo tienen que tener un correlato con lo que los representantes políticos en los organismos hagan. Luego hay una segunda posición. Era lógico que, viendo cómo la pandemia venía acelerándose, miércoles, jueves y viernes no esté prevista la alimentación escolar para los niños que asisten a la escuela pública. Es lógico que la cultura cierre por completo y que no haya espectáculos públicos y no haya ningún incentivo a la cultura. Solamente en el año 2020 se perdieron más de 5.000 puestos de trabajo vinculados a la cultura. Imaginemos este impacto en cualquier rama de actividad, pero imaginémoslo después particularmente en lo que tiene que ver con la cultura. Es muy grave la situación que están viviendo los músicos, los artistas, los actores, los directores, los dramaturgos, que tienen que vivir de lo que pudieron haber construido de colchón, que la mayoría no construyó ninguno, porque obviamente el teatro uruguayo no da grandes dividendos, son solo algunos los que pueden vivir de esta actividad exclusivamente, pero a veces se le afecta esta actividad y otra actividad. Con lo cual, digamos, estamos ante una penuria que no tuvo una política social compensatoria. Porque alguien podría decir, pero es compartible cerrar los espectáculos públicos. Sí, pero ¿cómo se compensó para que el teatro siga vivo? ¿Cómo se compensó para que los dramaturgos sigan escribiendo? ¿Cómo se compensó para que los músicos puedan seguir componiendo y seguir tocando? Y no encontrás formas, no encontrás incentivos, salvo unos pocos que se dieron en alguna parte del año pasado. Ojalá en los próximos días esto surja. Un tercer aspecto que me parece relevante es, se le coloca un impuesto a los funcionarios públicos, que puede sonar bien al oído de la gente, dice, bueno, son los trabajadores con mayores salarios del sector público. No iba a haber impuestos, pero cuando hay impuestos, por 2 veces consecutivas es a los trabajadores públicos. ¿Es acaso un privilegio tener un trabajo estable? ¿Eso se puede considerar como un privilegio o debería ser un derecho de todos, de los públicos y de los privados? Hay diferencias en los trabajadores públicos y privados. Y digamos, el otro sector de la sociedad, el capital, ¿no tuvo renta? Algunos sectores, los exportadores de soja, ¿no tuvieron renta como para aportarle al COVID-19? ¿No se podría ahí colocar un gravamen a la renta que de alguna manera también solidificara esos apoyos al fondo COVID? Y de esta manera estos trabajadores públicos no se sientan, digamos, manoseados, porque en cierta medida lo que se está haciendo con la medida es estigmatizándolo, porque todos sabemos que el resultado económico no es significativo en torno a lo que hay que gastar en términos de la pandemia social y económica, pero al mismo tiempo sí puede ser un golpe duro para trabajadores que viven con un salario más alto que otro, pero que tienen su presupuesto basado en un presupuesto más alto. Entonces, digamos, me da la impresión de que se tomaron medidas que van en el camino acertado, me da la impresión de que no se puntualizó adecuadamente los temas educativos y aún siendo anunciado por la FUNA a principio del año que el comienzo de clases estaba teniendo problemas, no se tomaron en cuenta ni el tema de los comedores, ni el tema de la presencialidad de los directores y de los auxiliares, y esperemos que en el retorno a clases que se está anunciando por preescolares se escuche la voz de los maestros, de los funcionarios,
de los trabajadores de la educación para que el retorno sea seguro, para que el retorno sea de la mejor manera posible, para que se tomen todas las medidas sanitarias, y eso implica mayores espacios, otras aulas, mayor cantidad de auxiliares, mayor cantidad de maestros para desdoblar grupos que son superpoblados, y esta inversión el Estado uruguayo la tiene que hacer si quiere tener una escuela pública de calidad. Bien, tomando en cuenta todo esto, ¿qué opinas sobre el tema de la obligatoriedad, aquello que se había discutido justo antes de esto? Bueno, yo creo que fue una de las peores decisiones que se tomaron en esta etapa. Yo sé que son momentos complejos, no parto de la base de que no se ha hecho nada, hay un esfuerzo importante en traer la vacuna, por suerte los uruguayos de todos los sectores nos estamos agendando para vacunar. Yo de hecho me vacuno el sábado a las 14 horas en el Maciel y estoy esperando gustoso el día para darme esa vacuna, pero hay otras cosas que no se tuvieron en cuenta. Cuando uno le saca la obligatoriedad, en algunos lugares, como hoy decía el intendente de Río Negro, la falta de obligatoriedad llevó que en algunas ciudades del interior fueran 8% las presencias en el Fraiventos. Pero en otros lugares en promedio bajaron 30%. ¿En qué sectores? En los contextos socioculturales más críticos, en donde las familias están más perjudicadas, en donde la educación va a ser fundamental para el futuro de ese niño y de esa familia. Y entonces cuando decimos no es obligatoria, lo que estamos diciendo no es obligatoria para determinados segmentos de la sociedad, con lo cual digamos va a haber niños que van a ir igualmente todos los días a la escuela, como sucedió, y otros que dejaron de ir todos los días y no tuvieron alternativa a través de ninguna plataforma, con lo cual digamos la decisión a todas luces resultó de muy mala calidad, una política que claramente perjudicó a los que menos tienen. En este marco, ¿no? ¿Cómo la central se va a parar en el tema de la recolección de firmas que sigue adelante y es necesario conseguir esas 750.000 para julio? Bueno, por un lado vamos a plantearle al Parlamento Nacional la posibilidad de hacer un parate en la campaña, pero al mismo tiempo que se dé mayor plazo para la recolección de firmas, porque es claramente una circunstancia muy deficitaria juntar firmas en el medio de tantas restricciones, ¿no? De todas maneras, si esto no saliera, y esperamos que sí, que el Parlamento, de la misma manera que pudo modificar una elección que tiene un cronograma constitucional y se pudo cambiar de mayo a septiembre, puede hacer lo mismo con la recolección de firmas, que es de alguna manera la democracia directa, la que surge de la sociedad. Si esto no fuera posible, naturalmente que nos desagregaremos en grupos de 2 o 3, pero vamos a intentar llegar a las 700.000 firmas, porque no creemos que sea un tema menor la luz, como para dejarlo abandonado por el camino. Por el contrario, creemos que es una ley que genera malos comportamientos para la educación pública. De hecho, se eliminó el Consejo de Educación Primaria, se eliminó el Consejo de la UTU, se eliminó el Consejo de Secundaria, y con esas eliminaciones se eliminaron las representaciones de los maestros, de los profesores y de los profesores de la UTU. Es mala para la seguridad porque sin duda va a haber un nivel de prisionalización que el Uruguay va a estar en el mundo en una escala gravísima. Esto lo dijo el fiscal Díaz hace pocos días, lo escuché en un programa de televisión que decía: yo no quisiera estar en los pies del Ministerio del Interior porque el nivel de prisionalización en Uruguay va creciendo a un ritmo que se va a transformar en un problema de seguridad para la nación. Entonces, no sé si con estas exactas palabras, pero sí en el contenido de esta afirmación. Si tenemos todos estos antecedentes, vamos a ir a una ley que suena bien, pero los efectos van a ser nocivos. No hay ningún país en el mundo que haya ganado en materia de seguridad pública a través de una tasa alta de prisionalización, sino a través de políticas sociales que compensan las circunstancias deficitarias que tienen grupos importantes de la sociedad uruguaya, que como dice la Catalina, digamos, la violencia de dónde surge, ¿no? Hay que escuchar esa canción de la murga para decir, bueno, yo esto lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, y no puede ser que lo focalice con odio a los pobres, porque eso lo transformo en odio a los pobres, ¿no? En realidad lo que hay que dar es oportunidades a esas familias para que tengan la posibilidad de, a través de la educación, de la cultura, porque finalmente los cambios son culturales o no son. Y hay que tener un cambio cultural que apunte a acompañar los procesos educativos, acompañar los procesos formativos, acompañar los procesos laborales, y que cuando una persona comete un error y cae preso, eso no lo censure de por vida, porque todos sabemos que cuando van a pedir trabajo, saben de inmediato que tienen antecedentes y no lo toman. De hecho, los que tuvieron presos en Guantánamo, que están hiperformados, han hecho todos los cursos, hablan varios idiomas, pasan todas las pruebas, y cuando llegan al ingreso no lo toman. ¿Por qué? Porque estuvieron presos en Guantánamo y les llega esa información.
Entonces, de alguna manera todos tenemos que abrir la cabeza que si queremos vivir en una sociedad donde nuestra convivencia sea de calidad, estos temas tienen que estar en el debate público. Luego, la inclusión financiera. Nos dicen, usted tiene que ir y negociar con su patronal de qué manera quiere cobrar. Si quiere cobrar en efectivo o a través de la tarjeta de débito, y lo tiene que negociar, que puede ser bancaria o no bancaria, y lo tiene que negociar con su patrón. ¿Alguien cree que buscando un trabajo alguien puede negociar de qué manera cobra? Le van a pagar como quieran. Y si le pagan en efectivo, la trazabilidad de ese salario se va a perder, con lo cual va a ganar la informalidad. Y solo te estoy nombrando algunos aspectos. Los alquileres promocionan como una gran noticia que ahora se va a poder alquilar sin garantías. 200.000 personas se alquilaban sin garantía. Lo que el Estado tendría que colocar una garantía a quien alquila sin garantía para que cobrara, porque de repente vive de ese alquiler de una pequeña casita, pero al mismo tiempo garantizarle a la persona que si hoy no puede pagar el alquiler porque está en el medio de la pandemia, no tiene ingresos, no pierda su casa en el momento que más la precisa, que es cuando hay que quedarse, digamos, la mayor parte del tiempo dentro de nuestra burbuja. Entonces, hay tantas cosas para decir que esta ley es negativa, que es un trabajo que no se puede abandonar. Y no abandonarlo no supone hacerlo irresponsablemente, supone disgregarnos, supone hacer un trabajo mucho más capilar, ir en grupos de 3, ir cubiertos con tapaboca y si es posible con tapaboca y careta, llevar guantes, digamos, tenemos que maximizar nuestras condiciones de seguridad en la recolección de firmas, por nosotros y por los que les recolectamos, pero también por nosotros. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que ser vectores de invitar a los demás a cuidarse la salud, por la vacuna, pero también sobre todo para cuidarnos en lo que todos los científicos o todo el cuerpo científico coincide, que es el uso de tapaboca, el distanciamiento físico, intentar estar en el menor contacto posible. Nosotros hemos salido todos los días a recoger firmas. Las firmas están. Si los brazos están para vacunarse, tienen que estar para juntar firmas. Si todos los que estamos convencidos que esta ley es negativa salimos a juntar esas firmas, vamos a entregar el 9 de julio más de 700.000 firmas y la gente podrá laudar democráticamente si comparte esta ley de malísima calidad, que fue votada en un tiempo de malísima calidad en el medio de una pandemia, que como bien dice la Facultad de Ciencias Sociales, en particular el Instituto de Ciencia Política, son de los peores, de los procesos de votaciones de leyes con peor calidad democrática, en un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Sociales conjuntamente con el Parlamento. Si este es el mecanismo de peor calidad democrática, ¿por qué se utilizó un instrumento tan negativo para votar tantos cambios? Y mire que no le hablé de la huelga, no porque no conozca los derechos de la huelga, porque sé que estos derechos los trabajadores los vamos a poder defender. Pero estos otros que les mencioné son derechos que tienen que ver con el derecho a la educación de nuestros niños, con el derecho de los maestros a participar en el diseño de las políticas educativas, con el derecho a tener una sociedad segura, pero no una sociedad llena de cárceles, sino llena de escuelas. Y vamos a un último tema. En medio de todo esto que hablábamos de la recolección de firmas, de la LUC, de todo lo que está haciendo el gobierno, está estudio también ahí casi desaparecido el tema de la reforma de la seguridad social. Sí, la pandemia logra ser una gran niebla para muchos temas que son de alta sensibilidad, ¿no? Por un lado está el diagnóstico de la seguridad social, donde no nos hemos podido poner de acuerdo con la mayoría de la comisión de expertos, pero por otro lado son los cambios. Nadie habla qué van a hacer con el déficit de la caja militar. No hay un solo anuncio hasta ahora de qué se va a hacer con ese problema que es cardinal. Entonces, si se va a hablar de toda la seguridad social o solo se va a hablar del BPS, es un factor determinante. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la sociedad? ¿Es acaso un problema vivir más? ¿Cuáles son las políticas compensatorias que se pueden hacer para fortalecer el sistema de seguridad social? Todas estas discusiones nosotros las queremos tener. Pensábamos que el mejor mecanismo era un diálogo social donde participara las cámaras empresariales, el PCNT, la ONASPU, los partidos políticos, el gobierno, en un gran marco de discusión política. Se optó por este camino y luego mandarlo al Parlamento. Parto de la base de que se requiere para votar una reforma de esta consensos mucho más amplios que los que son la suma de los partidos políticos que ganaron el gobierno. Con lo cual, digamos, la participación de organizaciones sociales y del Frente Amplio debería ser clave para llegar a los acuerdos posibles. Y eso debe ser de preocupación del Frente Amplio, del movimiento sindical, de los jubilados, pero también debe ser preocupación de los partidos que integran hoy la mayoría del gobierno para intentar hacer una política de Estado de largo plazo y no estar reformando la seguridad social cada vez que hay un cambio de gobierno.
Más bien esta política debería ser tomada como una política de Estado, como tantas otras, ¿no? Bueno, Fernando Pereira, muchas gracias por venir al Popular y quedamos en contacto. Muchísimas gracias.